Actualidad, espectáculos, negocios, deportes, todo en TV Radio Miami, la nueva televisión. Actualidad, espectáculos, negocios, deportes, todo en TV Radio Miami, la nueva televisión. Agustín Rangugni, un periodista sin libreto. Hola, ¿cómo le va? Qué gusto de saludarlos. Aquí estamos, como de costumbre, haciendo Portal Miami, programa que emitimos por TV Radio Miami, en asociación estratégica con Radio Miami Internacional y todas las emisoras que generosamente toman nuestra transmisión. Como lo hago habitualmente, saludo a Radio Francia Internacional, a La Voz de América, Radio Mercosur, Radio Naciones Unidas, Radio Vaticana, un cordial saludo y rezando por el Papa, que restaure su salud y que pueda seguir acompañándonos. Y también quiero saludar a Enrique Llama de Madariaga, que nos toma desde Punta del Este, Sergio Miranda, que nos toma desde la provincia de Buenos Aires, en la República Argentina, y por supuesto nuestro canal ya con todo en Madrid, transmitiendo para toda Europa. Así que a todos ellos muchísimas gracias por tanto apoyo. Y por supuesto, aguante, ¿no? Mucho aguante para con nosotros. Nos vamos a ir a la Argentina, porque la Argentina, como de costumbre, está caliente con distintos temas. Y acá se han presentado dos temas, ¿no?, interesantes, que vamos a conversarlo con el abogado Jonathan Valdivieso. Él es fundador del Observatorio de Derecho a la Ciudad, a quien tengo mucho gusto de saludarlo. ¿Cómo estás, Jonathan? Bienvenido. Un gusto de saludarte. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Gracias por la invitación. Una invitación que trae mucho filo, ¿no? Porque estamos todos preocupados con esta decisión que tiene que tomar el presidente Milei respecto del juez Ariel Lijo. ¿Por qué tanta polémica con Ariel Lijo? Si, según dicen, cuando estuvo ejerciendo, siempre tuvo decisiones, si bien algunas complejas, algunas controversiales, siempre asumió las responsabilidades y actuó como a él le parecía que tenía que hacerlo como corresponde. ¿Cuál es tu opinión? Sí, ahora la gran discusión que está viviendo la Argentina no está relacionado tanto con las características o las conductas que haya tenido el doctor Ariel Lijo, ejerciendo como juez federal, sino la forma en la que el presidente Milei designó al doctor Lijo para integrar la Corte Suprema. Hace un año, el presidente Javier Milei envió pliegos para la designación de dos jueces para la Corte Suprema al Senado, ¿no? En la Constitución de la Argentina existen mecanismos donde la designación de los jueces de la Corte Suprema tiene que ser postulado por el presidente con acuerdo del Senado y pasando un procedimiento donde tiene que haber audiencias públicas, etcétera, etcétera, ¿no? Un procedimiento bastante participativo que se establece en Argentina. Ese procedimiento, el presidente Javier Milei lo comenzó bien, digamos, respetando la Constitución, nombró al doctor García Mansilla y al doctor Ariel Lijo como postulante para la Corte. El doctor Ariel Lijo logró incluso un dictamen a fines del año pasado en el Senado, pero no logró, y hay mucha resistencia de algunos sectores, de algunos partidos políticos,
para designarlo, para prestar acuerdo para que integre la Corte Suprema. A raíz de esto, lo que hizo el presidente Milei fue una designación por decreto, que se llama una designación en comisión, por decreto para que estos dos jueces integren la Corte Suprema. Y este es el gran problema, ¿no? Porque vivimos con bastantes cuestionamientos al ejercicio autocrático, autoritario del presidente Milei con respecto a las decisiones que va tomando por fuera de la Constitución. Recordemos que una de las primeras decisiones que tomó fue dictar un decreto de necesidad de urgencia, el DNU 70 de 2023, que modificó radicalmente las cuestiones, el contexto social y económico del país, modificando más de 80 leyes, muchas de esas modificaciones que no tenían o no meditaban ningún tipo de urgencia, y de esa forma soslayó la discusión, evitó la discusión en el Senado. Así que hay como bastante cuestionamiento a esta forma de ejercer el poder autoritario. Y esta designación de los jueces por decreto viene como a consolidar, es la gota que rebasó el vaso, donde mucha parte de la sociedad no está apoyando y no presta conformidad de que el presidente Milei designe a dos integrantes del órgano máximo del Poder Judicial por decreto. El presidente Milei se agarra de una facultad que le otorga la Constitución para que él pueda designar en comisión, es decir, transitoriamente, a empleados que necesiten el acuerdo del Senado. Solo que en este caso no estamos frente a empleados comunes, estamos hablando de jueces de la Corte Suprema, que la ciudadanía tiene el derecho a que los que integren esa corte sean imparciales e independientes. En el contexto actual, si esos dos jueces que no logran los acuerdos en el Senado, no logran que el Senado los apoye, los designe, y buscan una puerta alternativa por vía de decreto, lo que está demostrando la sociedad es que la sociedad no va a tener la confianza en la imparcialidad y en la objetividad de estos jueces, porque son jueces que van a responder no a un acuerdo macro en el Senado, sino al dedo del presidente de la Nación. Al desvirtuar esta facultad del presidente Milei, justamente lo que ha generado bastante el escándalo en Argentina, y veremos cómo en los próximos días se termina resolviendo, ¿no? Si el Senado termina revocando este decreto o termina designando a estos dos jueces que ya están los pliegos en tratamiento. Se presentó una acción de amparo judicial donde el juez Ramos Padilla le pidió al gobierno que justifique por qué está designando a dos jueces por decreto, y también solicitó que los dos jueces designados tengan el derecho de ir a defender por qué ellos aceptan ser designados por decreto. Así que también en los próximos días tendríamos que ver si la justicia federal decide suspender estas designaciones o no. Recordemos que en el año 2015 el presidente por entonces Mauricio Macri decidió designar también por decreto a estos dos jueces de la Corte. Hubo también un escándalo social, institucional. Al final el juez frenó esas designaciones y designaciones que luego lograron el acuerdo en el Senado. Así que lo que fue en ese caso una vía autoritaria terminó con un acuerdo democrático en el Senado. Esta situación es al revés. Comenzó con un acuerdo democrático en el Senado que no se dio, que no encontró los apoyos, y terminó derivando en una decisión autoritaria del presidente Milei. Según Milei, está eligiendo al hijo porque valora su experiencia, sobre todo cuando él estuvo interviniendo en los casos de alto perfil que recién estábamos hablando, entre ellos el caso del ex vicepresidente Amado Boudou. Pero, ¿en cuánto puede perjudicar la imagen presidencial esta decisión? En las últimas semanas la imagen presidencial estuvo bastante manchada por distintas situaciones que está viviendo en el ejercicio de poder. Por una parte, lo que fue la promoción de un tuit para impulsar una mega estafa con criptomonedas, especialmente con el token Libra. Eso fue un golpe muy fuerte a la legitimidad y gobernabilidad del presidente. Quizás un impacto más fuerte fue a nivel internacional que a nivel local. Se sumó a la apertura de sesiones del sábado pasado, donde asesores con muchísimo poder del círculo del presidencial amenazaron o prepotearon a diputados nacionales. Y en ese contexto está la designación por decreto, ¿no? Que desde el punto de vista político se interpreta que el presidente Milei está tomando muchas iniciativas un tanto muy cuestionables o que generan mucha discusión pública, porque quiere despegarse o quiere que la sociedad dé vuelta a la página con respecto a la mega estafa cripto con el token Libra. Está haciendo todo lo posible para que la sociedad deje de concentrarse en esa denuncia de asociación ilícita y de la mega estafa que terminó afectando a más de 70.000 billeteras virtuales.
y de esa forma va buscando todos los días anuncios espectaculares que generen la atención pública. Bueno, parte de esa estrategia ha sido esta designación donde creo que ha decidido como realizar una acción cuestionable para ocultar una acción mucho más cuestionable, como ha sido el tema de la mega estafa. Algunos escritos que pude leer, uno de ellos me llamó la atención. ¿Por qué Milei parece que, tomando esta decisión con Lijo, estaría priorizando la estabilidad institucional? Sí, eso es muy dudoso, porque, repito, Lijo no está logrando un acuerdo mayoritario en el Senado. En la Constitución argentina se tuvo una reforma del año 1994. Y en esa reforma se estableció que para designar a los jueces de la Corte es necesario las 2/3 partes del Senado. El Senado tiene 72 senadores. Así que las 2/3 partes del Senado tienen que dar acuerdo para los nuevos integrantes de la Corte Suprema. Eso requiere, las 2/3 partes requiere prácticamente un acuerdo de la mayoría de los partidos, ¿no? Un acuerdo social muy fuerte para designar a un juez. Entonces, al no encontrar ese apoyo y tomar la vía del decreto, yo no creo que el presidente Milei esté fundándose en cierta estabilidad institucional, sino todo lo contrario, ¿no? Está generando todas disrupciones y quizá lo que él había logrado como cierta posibilidad de que el Congreso acompañe en principales decisiones que ha tomado, como ha sido el tema de la ley bases, está logrando fragmentar el apoyo que tenía con estas decisiones muy cuestionables y que está apartando principalmente a aquellos partidos políticos que valoran la democracia y la institucionalidad, ¿no? Que valoran los principios republicanos. Esos partidos que quizás los apoyaron en algún momento se están separando, alejando de él por este tipo de medidas que están subvirtiendo la democracia. Jonathan, vamos a cambiar de tema porque si no se nos va el tiempo, pero un tema que también está muy caliente en la Argentina, sobre todo en el área política, esta supuesta asociación ilícita que habría armado Milei para llevar adelante un lanzamiento de una operación financiera como el token Libra. ¿Cómo ves esa situación y cuál puede ser el final de esta historia? ¿Culpables o inocentes? La situación es extremadamente grave. Nosotros hemos presentado la primera denuncia que acusó al presidente Milei y a las otras personas implicadas en una asociación ilícita justamente para cometer esta mega estafa. De forma rápida, ¿qué es lo que sucedió? Se lanzó un nuevo token en el marco de un proyecto para buscar financiamientos, teóricamente, ¿no? Era un proyecto para buscar financiamientos para las pymes y que ese financiamiento se hacía a través del lanzamiento de un token denominado Libra. ¿Qué sucedió? Cuando se lanzó el token, al segundo cero, hubo personas que compraron millones de dólares a precio cero, cuando no salía nada del token, sabiendo, teniendo información privilegiada de que el presidente Milei a los 3 minutos posteriores iba a promocionar ese token y obviamente iba a generar que se incremente en el valor de ese activo financiero, ¿no? O de esa criptomoneda. Milei, al realizar eso, luego a los 20-25 minutos, una vez que el valor del token de pasar de $0 a pasar a $7, los principales compradores, los que tenían información privilegiada, vendieron, se liquidaron sus tokens y eso generó una merma del valor, ¿no? Entonces hubo en menos de una hora un incremento exponencial del valor de ese token que luego, por acciones de los principales organizadores del token, se desplomó ese dinero. Eso generó una mega estafa de aproximadamente $100 millones. Algunos hablan de 100 a 300 millones de dólares que perdieron alrededor de 70.000 billeteras virtuales. Hablamos de billeteras virtuales porque pueden ser más o menos personas, ¿no? Y esa estafa no se pudo haber hecho sin la participación del presidente Milei. Luego de lo que nos enteramos de estos hechos, que como las criptomonedas están dentro o sustentadas en una estructura de blockchains, uno puede seguir el recorrido de cada una de las compras y operaciones que se realizaron. No puede conocer las personas que estuvieron detrás, pero pueden conocer quiénes son las billeteras que operaron en esa discusión. Después del lanzamiento del token, empezamos a descubrir de que el presidente Milei había tenido muchos encuentros con los organizadores de este proyecto y del lanzamiento del token. Estos propios organizadores han manifestado en entrevistas que luego se borraron o en chat que fueron apareciendo de que ellos pagaron plata a la hermana del presidente Karina Milei para avanzar con este proyecto, de que hay otros empresarios que pagaban plata para poder reunirse con el presidente. Es decir,
la mega estafa también fue abriendo las puertas y develando una red de tráfico de influencias a nivel presidencial. Ya estamos hablando de una crisis institucional muy fuerte, no solamente la participación de un presidente en una mega estafa a nivel internacional, mega estafa que es de las más grandes en criptomonedas a nivel de la historia mundial, ¿no? Así que no es algo muy pequeño. Y una red estructural de tráfico de influencias, sobornos y cohechos que no solamente se relacionan con el mundo cripto, sino también con otro tipo de operaciones de integrantes del círculo máximo del presidente. Toda esta situación ha dado un golpe muy fuerte en la opinión pública de la Argentina. Ya ha empezado, ha sido como un punto de inflexión, donde, por ejemplo, a nivel económico, hasta ese momento la mayoría de la población acusaba o denunciaba que el problema económico que tenía el país se debía a los gobiernos anteriores, pero a partir de este hecho, esa opinión pública ya se empieza a dividir. Ya no solamente acusan a los gobiernos anteriores, sino que se empezó a acusar también de la situación económica al presidente Milei, ¿no? Es como que el hecho de corrupción muy patente ha hecho advertir que no se estaría gestionando con la cabeza de lleno en solucionar la crisis económica, sino que se estaría tratando también de hacer grandes negocios con el mundo digital y el tema de los tokens, ¿no? Algo similar a lo que sucedió cuando Alberto Fernández, el anterior presidente, se descubrió que en plena pandemia estaba organizando fiestas, ¿no? Allí perdió toda la credibilidad y toda la responsabilidad del problema del país se empezó a atribuir al presidente, justamente porque la población empezó a ver que no era tan genuino su preocupación por el tema de la pandemia, sino que había otros intereses. Bueno, en este caso también se está viendo lo mismo, ¿no? Que no es tan genuino el interés del presidente en la transparencia, en luchar contra la casta, cuando está justamente utilizando sus herramientas para lograr enriquecimiento de terceros o propios por millones de dólares. Dime, Jonathan, Milei, que evidentemente está formado como para no solo presidir la Argentina, sino como él lo expone, ¿no? Él no sabía que tenía que pasar primero todo este procedimiento que fija la Comisión Nacional de Valores. Ignoraba eso. Él se muestra ahora, porque no hay que otra opción, ¿no? Tiene que admitir que fue parte de una organización que hizo una mega estafa o tiene que admitir que fue engañado. Pero él sabía que tenía que cumplir con ese rito de presentar el proyecto de la Comisión Nacional de Valores. ¿Cómo no lo sabía? Por supuesto, es imposible no saberlo, más para un presidente que es economista. Lo que planteo esta cuestión, ¿no? Él está tratando de mostrarse como una persona ni siquiera engañada, sino una persona que no sabía, ¿no? Que no estaba al tanto de lo que sucedía. Porque si es una persona engañada, tiene que empezar a mencionar los nombres de quienes le engañaron. Y tampoco quiere mandar al frente a quienes fueron supuestamente los estafadores que engañaron incluso al presidente Milei. Resulta casi imposible considerar que el presidente Milei no estaba al tanto de la organización de este proyecto y que no conoce cómo se maneja el mundo cripto. Él tenía propias declaraciones en el 2019 donde decía que todo lo que estaba relacionado con el mundo de criptomonedas era una estafa. Entonces ya tenía conocimiento, porque tenía una opinión bastante establecida de que la especulación con el mundo cripto era una estafa, desde su perspectiva, ¿no? En el 2021, él cambió su opinión, cambió sus principios por dinero, porque admitió haber cobrado para promocionar una criptomoneda que luego terminó siendo una estafa, ¿no? Estamos hablando de CoinX. Y también promocionó luego otras criptomonedas que terminaban siendo estafas y que él terminó denunciado penalmente. Es decir, no era ajeno a las problemáticas que le podían traer a una persona por promocionar estas criptomonedas. Lo terminó haciendo nuevamente en el 2025, pero yo creo que no con el simple rol de ser un promotor a quien le están pagando, sino con interés de recaudar dinero, ¿no? Recordemos que el contexto de Argentina este año se avecina una campaña electoral. Son las elecciones de medio término, que son elecciones que validan o rechazan, en cierta forma, la gestión de un gobierno, y para eso el presidente está necesitando bastante dinero, justamente para afrontar esa campaña electoral. Así que también parte de lo que sale en Argentina es que realizó esta mega estafa, o intentó generar algún negocio que quizás le salió mal con la criptomoneda para conseguir recursos para afrontar estas elecciones. Bien, sabemos que tu organización o tu estudio de abogado presentaron una denuncia penal sobre este tema. ¿Es así? Y acusan como una asociación ilícita. Sí, nosotros presentamos el día siguiente una denuncia penal donde enmarcamos
esta mega estafa dentro del marco de una asociación ilícita. Luego realizamos una ampliación de denuncia para denunciar esta red de tráfico de influencias y sobornos y cohechos. El fiscal ordenó iniciar la investigación, no rechazó las denuncias, sino que decidió iniciar la investigación. Hasta ahora ha adoptado medidas probatorias un tanto débiles, pedidos de informes, no ordenado secuestros, no ordenó allanamientos, no ordenó detenciones, no ordenó citación de testigos, y ha sido la propia comunidad, los medios de comunicación, periodistas, organizaciones, los que fuimos realizando una investigación y acercando pruebas al fiscal, que estamos esperando que con la gran envergadura de la información recolectada se puedan adoptar medidas para esclarecer esta situación, medidas un poco más intensas que son meramente pedidos de informes. Bien, para ir cerrando, ustedes hicieron una presentación de denuncia penal y hablaban de la manipulación del mercado financiero y en la promoción de un proyecto que no existía. ¿Esto no lo sabe el presidente Milei? El presidente Milei tiene ¿O se lo llevó por delante? Tiene una contradicción. En esta contradicción, ¿no? Él no sabe salirse de que si fue parte de una estafa o fue engañado. ¿Por qué? En propia entrevista que da el presidente Milei, por una parte dice que él participó, quiso promocionar un proyecto para ayudar al país, para ayudar a las pequeñas pymes, y ese proyecto consistía en capitalizar un fondo a través de tokens, de la venta de tokens, y ese fondo iba a servir para otorgar créditos y financiamiento a las pymes que no podían acceder al crédito en el sistema financiero. Entonces, por una parte dice, yo promocioné un mercado serio, ¿no? Promocioné un proyecto serio. Pero a la vez, cuando le preguntan, pero entonces, ¿qué pasó que miles de personas fueron estafadas? Él dice, bueno, las personas que compraron tokens sabían que era un casino, sabían que era un instrumento financiero extremadamente volátil, pero bueno, ahí está el problema del presidente, ¿no? El presidente no lo promocionó diciendo que era una meme coin, que justamente son esos tokens que se ofertan para especular, ¿no? Que uno dice, estás comprando token para especular. No, él lo ofertó como algo serio y justamente al ofrecerlo como en su rol de presidente de la nación es que le otorgó legitimidad. Y no solamente promocionó ese proyecto de presidente de la nación, sino también los principales referentes del ecosistema libertario. Presidente de la Cámara de Diputados, otros diputados, integrantes de su jefe de gabinete, del gabinete del país, es decir, altas jerarquías institucionales promocionaron conjuntamente con el presidente Milei el lanzamiento de este proyecto. Entonces el presidente no puede decir que lo estaba invitando a un casino, porque si lo estaba invitando a un casino, él sabía que le estaba invitando a una estafa porque él los promocionaba de otra forma. Así que en esa contradicción no logra salir el presidente Milei, que justamente lo que nosotros, es uno de los indicios más que nos hace considerar que el presidente conocía la organización y decidió formar parte. Bien, para terminar, Jonathan, la Argentina viene reclamando hace muchísimos años que la justicia sea justicia, ejecute la justicia, que tome cartas en el asunto y que condene a quien condene. ¿Tú crees que en estos próximos 3 años que Milei tiene por delante de su mandato presidencial lo están cubriendo? ¿Puede llegar a tener una consecuencia grave como, por ejemplo, ser condenado e ir preso? Lamentablemente, hablo en forma genérica, ¿no? Siempre hay excepciones, pero la mayoría del Poder Judicial ha sido muy condescendiente con las decisiones del Poder Ejecutivo. Históricamente ha sido muy condescendiente con los ejecutivos en el país, y no ha sido la excepción la presidencia de Milei. Cada una de las decisiones que ha tomado Milei por fuera de la Constitución, muy pocos jueces se animaron a frenarlas, cuestionarlas o investigarlas. Uno de los grandes temas jurídicos y judiciales que se presentaron fue justamente el DNU 70 de 2023, que la mayoría de los jueces decidieron rechazar esas demandas, ¿no? Con algunas excusas formales, protegiendo al presidente. Ahora vemos que la lentitud de investigación de esta mega estafa también es parte de esa protección. Lamentablemente el Poder Judicial en la Argentina, dentro de las instituciones democráticas, es una de las más devaluadas, una de las que tiene mayor consideración negativa por parte de la población, y se debe justamente a que la población no confía que tengamos un Poder Judicial independiente, objetivo e imparcial. Ojalá eso pueda cambiar a futuro, pero si no lo hace, forman parte de esta deriva tiránica o autocrática que están teniendo los presidencialismos en Argentina. Bien, como si estuviéramos tirando una monedita al aire. Y tu pálpito, ¿puede ser condenado el presidente por esta cuestión o no? Nosotros creemos que sí,
que va a tener repercusiones a futuro. Repercusiones, pero que lo condone, que lo condenen y que eventualmente pueda ir preso. Esto es lo que te pregunto. Yo creo que sí, quizás no en inmediato en la justicia argentina, que vemos que está actuando lento, pero sí hay justicia que están en otros países comenzando a investigar, ¿no? Se presentaron denuncias en España, la mayoría de los afectados fueron billeteras virtuales que están radicadas en España, la investigación que se realiza en Estados Unidos. En la población argentina es como quizás una mayor expectativa de lo que sucede en jurisdicciones por fuera del país que lo que sucede en el Poder Judicial del país. Todo va a depender, obviamente, cómo funciona la justicia, es si los presidentes tienen apoyo o no tienen apoyo social. Como el presidente Milei todavía conserva bastante apoyo social, el Poder Judicial no se está quizás animando a una investigación más profunda y más acelerada, pero a medida que la economía vaya decayendo y el presidente Milei vaya perdiendo apoyos, eso también abre las puertas para que la justicia pueda actuar. La ciudadanía no cree en la justicia, en líneas generales. Ahí tenemos una expresidenta que lleva años y años y años y años, miles de denuncias, por decirlo quizá un poco exagerado, pero denuncias muy fuertes, y sin embargo nadie piensa que hoy la expresidenta va a ir presa. Nos quedamos con una duda más. ¿Cómo va a terminar este embrollo donde involucran al presidente Javier Milei? Jonathan, muchísimas gracias por tu gentileza de atendernos. Seguramente seguiremos en contacto para seguir este proceso. Muchas gracias por la invitación, que tenga muy buena semana. Ay, quiero decirte algo, felicitarte por tu actividad y tu gestión por la ciudad de Buenos Aires. Muchísimas gracias. Sé que estás haciendo una buena tarea. Y sí, lamentablemente la situación social y ambiental y económica del país está en situaciones muy alarmantes y tenemos gobiernos que no están tomando la seriedad del caso, ¿no? Para atender a todas las situaciones que está viviendo la población. Bueno, tenemos fe que tu trabajo dé resultado y que de alguna manera la Argentina enderezca, o sea, que enderece este camino tan complicado con la relación entre los delitos y la justicia, que no suele dar respuestas concretas como la que espera el país. Muchísimas gracias, Jonathan, un abrazo. Gracias por el espacio. Hasta luego. De acuerdo. Nosotros hacemos la pausa, venimos enseguida. Buen día. Buen día. Buen día. Hola, buen día, chicos. Buenos días. Buen día. Buen día, Susi. Buen día, Susi. ¿Saluda del señor o podemos dormir juntos? Buenos días. Buen día. Buenos días. Bueno, como decíamos, para la zona sur... La buena costumbre de saludar, contagiémosla. Respeto, solidaridad, unión, honestidad. Contagiemos valores.